Ahí está. Bueno, entonces, ¿recuerdas que ya habíamos visto cómo era un CCTR o un PFR en cuanto a su balance, no? Sí. Entonces aquí vamos a ver un problema que es de un CCTR y aquí vamos a ver algo diferente que va a ser estado gaseoso, que tiene una pequeña diferencia con el estado líquido, pero no es la gran cosa. Entonces voy a leer el problema y dice, el reactivo A gaseoso se descompone de acuerdo a A que se produce 3R y de aquí nos dan la ley de velocidad. Estos fueron errores que yo cometí porque nos los dictó el profesor, por eso me equivoqué. Pero la ley de velocidad es como tal R igual a K por CA. Y esto es igual a 0.6 minutos a la menos 1 por CA. Y luego dice, encuentre la conversión que se obtiene en un reactor de flujo continuo de tanque agitado. Reactor de flujo continuo de tanque agitado pues es CSTR. Y dato importante de un metro cúbico. Entonces, si te fijas, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Encontrar la conversión. ¿Qué es lo que nos están dando? El volumen. Entonces era lo que les había dicho, que nos pueden dar la conversión y sacar el volumen, o el volumen y sacar la conversión. Y dice datos adicionales, 180 litros por minuto de alimentación. Este es el flujo volumétrico de entrada, con una mezcla molar de 50% de A y, aquí era una I, y 50% de inertes. Entonces, ¿qué son los inertes? Pues técnicamente puede ser cualquier cosa que no reaccione en el reactor. O sea que todo lo que va a entrar de inertes va a salir igual. Así que eso solo es para considerar qué composición tiene la entrada. Luego dice, la concentración de A en la alimentación, 0.3 molar. O sea que en la alimentación tenemos 0.3 moles por litro de A. Y aquí dice el producto R también es un gas y no está presente en la alimentación. Entonces, aquí nos dice que como datos adicionales tenemos que la alimentación con una mezcla moderada de 50% de A y 50% de inertes. Y aquí nos dice que R, que es lo que se produce, es también un gas y no está en la alimentación. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro esquemita de un CCTR. Entra A al 50%, entra el gas inerte al 50% y al final va a salir R y pues también hay que notar que con la conversión que nos dé, como muy probablemente va a ser muchísimo más inferior a 1, pues también va a salir A porque no se va a convertir totalmente y los inertes que entren van a ser los mismos inertes que salgan. Entonces eso es lo que vamos a considerar siempre que tengamos algo inerte, un gas inerte. Y bueno, aquí están escritos otra vez los datos. Y bueno, el primer punto o primer paso, pues ese es el balance molar. Entonces yo aquí lo tengo escrito como más o menos como está en el libro, recordando que es entradas menos salida más generación igual a acumulación. Pues tenemos entonces la forma escrita con su flujo molar, con el término de acumulación, perdón, generación, y con el término de acumulación igual a cero, porque recordemos que pues nada se está acumulando. Entonces aquí ya nosotros recordamos que desde el libro ya viene despejada la fórmula para el volumen. Y en este caso nosotros tenemos el volumen y queremos saber la conversión.
Por lo tanto, lo que nosotros vamos a despejar es lo que va a estar dentro de estos términos. Pero de momento, nosotros sabemos que nuestro balance molar va a llegar a esto, ¿no? Que es muy sencillo nada más. Estos términos de flujo se pasan para el otro lado y el volumen del reactor se queda solo despejando la R que hace referencia a la ley de velocidad. Entonces aquí hay un pequeño comentario que hacer para el segundo paso, que es la ley de velocidad, porque nos dieron la ley de velocidad de esta forma y nos dieron el valor de la K. Ah, bueno, antes de ese pequeño comentario que quería hacer, aquí hay que recordar que siempre que nos den una K, nosotros podemos saber el orden de la reacción según las unidades. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque a veces nos pueden dar una K, nos pueden decir que es para un reactivo A y podría llegar a ser que no nos den esta forma de aquí. Entonces, con las unidades que tenga nuestra K, pues nosotros sabremos si ponerle sea al cuadrado, sea a la 1, o no ponerlo asumiendo que sea a la 0. Por eso, aquí este pequeñísimo paréntesis de que hay que recordar que las unidades de la K también nos pueden decir el orden. Bien, ¿por qué nos dieron la ley de velocidad así? Bueno, pues cuando se estudian reacciones múltiples en el reactor, generalmente las reacciones las dan así, ya que como va a haber múltiples reacciones, después las tenemos todas que juntar para una especie A, pero obviamente no todas las reacciones tienen que ver específicamente con A. Por eso a veces vienen así. Eso es algo que después se verá con calma, pero en este caso no las dieron así. Entonces, básicamente nosotros, si queremos asumir cómo la vamos a usar, pues nada más hay que saber que la RDA que la vamos a usar como RDA igual a menos R general. Esto básicamente nada más nos sirve para que la escribamos así como está aquí. Te digo, nada más es una cuestión en la que nos la dijeron en términos generales, pero como nosotros la vamos a analizar para el reactivo A, pues nada más le vamos a agregar aquí el signo negativo, que es la A respectivo a nuestro reactivo, y ya, lo demás igual. Entonces, ¿esto qué dice aquí? Bueno, pues esta, digamos, como V, en realidad creo que se supone que es una lambda, y hace referencia al coeficiente estequiométrico. ¿Al coeficiente estequiométrico de quién? Pues de A, lo que estaría aquí. Pero como en este caso sería 1, pues entonces nosotros no le ponemos ningún 1. Simplemente lo dejamos así, asumiendo que ahí está. Y pues aquí nos dice que para la general, y lo tenemos que multiplicar por el coeficiente estequiométrico del específico en el que queramos. Y otro pequeño paréntesis aquí, hay veces en las que si tenemos dos reactivos, tengamos que decidir cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Entonces, el que sea en el exceso es el que vamos a despreciar. El que sea el limitante es el que vamos a asumir como A y es el que nos va a importar para todo el desarrollo. Bueno, entonces, básicamente en este paso lo único que hacíamos es agregar un signo negativo aquí, nada más porque era la ley general. La pasamos a particular para A y ahora sí pasamos a la estequiometría. Entonces aquí tenemos una especie de fórmula. Esta fórmula de aquí es equivalente a hacer la tablita que vimos hace un ejercicio. Y básicamente esto es como asumir que ya hiciste la tabla y llegaste a esto. ¿Por qué? Porque este símbolo de aquí, que es θ de j, hace referencia a un cociente, que es el, eh, el reactivo que tú tengas aquí entre el reactivo limitante. Y este es
nuevamente el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. Así es la forma en la que tú puedes llegar a la conclusión que hacíamos con la tablita, pero ya saltándote a hacer la tabla. Pero como tal es básicamente lo mismo. Por eso está ahí. Entonces déjame ahora pasar a la siguiente parte. Sí, ok. Todo esto. Listo. Bien, entonces aquí hay una explicación un poquito larga de lo que va a pasar siempre que tengamos un gas. Pero esto que está aquí, todo esto que está aquí, ahorita vamos a ver que se resume a una formulita bien chiquita, que es la que de hecho siempre vas a ocupar. Aquí hay como digamos una explicación muy larga para algo que es muy simple. Pero bueno, antes de eso, aquí está la parte correspondiente a la estequiometría. Y la estequiometría básicamente queda así. Para hacer este teta de J, hacemos la división en este caso de que estamos hablando, si hablamos de A, pues hacemos N de A sobre N de A inicial. Y si hacemos eso, pues quedaría uno, porque vamos a ver que con, por ejemplo, con N de J, lo dividimos entre el N de A. El teta de R queda como el teta de R inicial entre el teta de A inicial. Pero si no hay R, pues esto es cero. En el caso de la A, si tenemos teta de A inicial entre N de A inicial, perdón, entre N de A inicial, pues es uno. Por eso aquí tenemos un uno. Entonces aquí viene el signo negativo, que recordemos que es lo que le ponemos en la tablita a lo que reacciona. Y en el caso de la R, recordemos que tenía un 3 de que, porque se producían 3 veces R de A. Por eso aquí tiene ese coeficiente estequiométrico que corresponde a la R. Este es 0, y entonces para la R nos queda así, que es exactamente lo mismo a lo que se puede llegar con la tablita. Y para A nos queda así, que es de hecho a lo que casi siempre llegamos cuando también lo hacemos con la tablita y a lo que generalmente llegamos cuando hablamos de reactivo limitante. Entonces hasta aquí se acabó, digamos, el paso de la estequiometría. Y ahora sí vamos a hacer un paso, digamos, extra. Como tal, no es un paso, pero es algo que tiene que quedar aclarado para que podamos hacer la resolución correcta. ¿Y qué es ese paso? Bueno, como sabrás, la reacción que tenemos es una A que produce 3R. Obviamente no nos están diciendo qué moléculas son y por lo tanto nosotros no podríamos verificar el balance de masa ni el balance de moles, pero lo que sí vamos a saber es que como estamos teniendo una reacción donde hay una generación y gases, que recordemos que los gases se expanden, pues vamos a tener que hacer una corrección multiplicando o según lo veas, dividiendo con un coeficiente de expansión. Entonces, aquí está, digamos, la parte larga de explicar cómo se saca ese coeficiente, pero ahorita más adelante vamos a ver la parte corta. Antes de eso hay que recordar que si nosotros tenemos el flujo es porque hemos multiplicado la concentración por el flujo volumétrico que tenemos. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Pero como tal, para poder hacer el factor de expansión de los gases, básicamente lo que hacemos es igualar las ecuaciones mediante ley de gases ideales. Recordemos que tenemos PV igual a nRT. Esto es para lo que entra y lo vamos a dividir entre lo que sale.
PV igual a NRT. Entonces, aquí está, se puede hacer esto de los signos, aquí está más escrito correctamente. Y entonces, pues las R's que tenemos se van a cancelar, ¿no? Eso no hay ningún problema. Luego, ¿qué más tenemos? Presión y temperatura. En esta unidad y en las otras dos, no, bueno, en la que sigue también adelante, se considera que es isotérmico el proceso. Y en toda la materia se considera que es isobárico el proceso. Por lo tanto, la temperatura inicial y la temperatura de salida son las mismas y se dividen. Y la presión también es la misma. Por lo tanto, se dividen. Y nos queda el flujo volumétrico inicial entre el flujo volumétrico a la salida. Y eso va a ser igual al número de moles al inicio y el número de moles a la salida. Y esta te hace referencia al número de moles totales, no específicamente a una especie, sino a todo lo que entra y todo lo que sale. Entonces, aquí ya está otra vez escrito eso. Y lo que nosotros queremos sacar es la B a la salida, el flujo volumétrico a la salida. Pero nosotros no podemos llegar bien sobre si aplicar esto de aquí. Tenemos que especificar qué es el número de moles totales a la salida y el número de moles totales al inicio. Entonces, vamos a recordar qué es lo que entra. ¿Qué es lo que entra, perdón? Entraba A, entraba un gas inerte y nos decían que no entraba el producto R. Y que salía, salía R y salía el gas inerte porque no pasa nada con él y pues va a salir lo que quede de A. Entonces, aquí lo tenemos. El número de moles totales a la salida, lo que quede de A más lo que quede producido de R y los inertes, que recordemos que la concentración de los inertes al inicio y a la salida pues va a ser la misma, porque no va a reaccionar. Y para poder trabajar con ello, nosotros vamos a recordar que teníamos escrito en la estequiometría cuál era el valor de NDA. Entonces NDA es igual a NDA 0 por 1 menos X, que eso es lo que tenemos aquí. Y lo mismo vamos a hacer con R. Vamos a escribir 3NDA0 y X. Entonces, esto que está aquí es la sustitución aquí de esto. Entonces, nosotros aquí podemos simplificar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos Na0 por menos X. Y aquí también tenemos Na0X. Eso lo podemos simplificar. Entonces aquí lo vemos otra vez. Na0 menos Na0X más 3X. Eso nos va a dar 2Na0X más los inertes. Y aquí tenemos entonces cómo nos queda. Na0 más 2Na0X más los inertes. Y el número de moles totales a la entrada, pues es lo que entra de A. Recordemos que no había R, no entraba R, y el número de los inertes, el número de moles de los inertes. Entonces ahora sí, ya escribiendo qué significa NDT y NDT0, podemos escribirlo aquí. Entonces los metemos aquí, aquí ya están adentro. Recordemos que este de aquí, pues es esto de acá o esto de acá, nada más que ya está aquí factorizado el NDA0 y pues este de aquí abajo, pues este de acá. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que eh, la podemos cambiar a esta forma que está aquí. Entonces recordemos que aquí NDA0 dice que es igual a NDIO0, más que nada porque tiene una composición del 50 y el 50%.
Pero como tal, aquí vemos eh, qué va a pasar con este despeje de aquí. Bien, entonces aquí vemos que haciendo, pues digamos, un pequeño extra paso algebraico, digamos esta expresión de acá. Y aquí, pues se van a dividir este n de A0 con este n de A0 y vamos a llegar a esta expresión de aquí. Entonces, aquí lo único que había que recordar de todo esto es que toda esta explicación de aquí es, digamos, como el procedimiento que se hace para llegar a obtener el factor de expansión. Pero como tal, nosotros podemos utilizar una fórmula que ahorita vamos a ver para que no hagamos todo esto y no pues lleguemos a poder tener errores nada más de álgebra y simplificando todo el proceso. Entonces, como tal, todo esto que está aquí realmente no se hace. Lo que se hace es esto que está acá. Déjame ahora abrirla de acá. Bien, bien, entonces lo que realmente se hace es aplicar esta fórmula que está aquí. Esto que está aquí. Para sacar nuestro factor de expansión, lo único que tenemos que hacer es el flujo volumétrico de entrada por 1 más epsilon x. ¿Y qué significa la epsilon? Epsilon viene de multiplicar la YAO, que recordemos que es la fracción de a la entrada, que en este caso va a ser 0.5. Y este símbolo que ahorita no me acuerdo cómo se llama o cómo se llamaba, pero básicamente esto de aquí significa la sumatoria de los coeficientes geométricos. Pero esa sumatoria no es nada más una simple suma, porque recordemos que tenemos dos coeficientes geométricos, el 1 de A y el 3 de R. Pues esta sumatoria es productos menos reactivos. Entonces, si hacemos productos menos reactivos, tendríamos 3 menos 1, y eso va a dar 2. Entonces, este símbolo que no me acuerdo cómo se llama, vale 2, y este TAO vale 0.5. Entonces, 2 por 0.5 es lo que vamos a poner aquí, en el epsilon. Aquí está escrito lo que vale este símbolo, que es el coeficiente estequiométrico de R, productos menos reactivos, que es 2. Entonces, tú nada más necesitas saber para esta fórmula la fracción que tiene el reactivo limitante y pues la suma de los productos menos reactivos de los coeficientes estequiométricos para poder aplicarla, y aquí ya está aplicada. Bueno, aquí está escrito otra vez cuál era como tal el YAO, pero bueno, nosotros en el inicio nos habían dicho que valía 50% para A y 50% para inertes. Entonces, aquí ya tienes tu coeficiente de expansión, que es exclusivo para gases. Si multiplicamos 0.5 por 2, nos da 1. Entonces, como tal, queda así, que era exactamente lo que veíamos ahí atrás, pero aquí realmente escribimos toda esta sección de aquí y allá escribimos un montón. Por eso, como tal, lo que se aplica en el caso de gases es esta fórmula de aquí. Entonces, ya que teniendo el factor, lo que vamos a hacer es ir a recordar cómo es nuestro flujo. Nuestro flujo de A tiene esta forma que en la estequiometría la escribimos con respecto al número de moles, pero con respecto al flujo y a la concentración, pues tiene la misma forma, que es F de A es igual a F de A0 por 1 menos X. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es este flujo dividirlo entre el coeficiente de expansión,
que es esto de aquí, nada más que nosotros ya llegamos a esta fórmula. Entonces esto que vemos aquí, lo vamos a dividir aquí, y es lo que tenemos aquí, PO por uno más X. Entonces, la fórmula que decía que íbamos a usar es la de el flujo volumétrico igual a la concentración por el flujo molar. Ah, espera, lo dije mal. El flujo molar igual a la concentración por el flujo volumétrico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, estamos dividiendo el flujo molar entre el flujo volumétrico. Entonces, como tal, esto que está aquí es una concentración, por eso aquí dice que sea. Pero como tal, lo único que hemos hecho es el flujo que tenemos, dividirlo entre el factor de expansión. Y como según la fórmula eso es igual a la concentración, pues nosotros podemos asimilar que esto ya es unidades de concentración. Y aparte que lo vamos a poder despejar en nuestro balance molar para los STRs. Entonces aquí nuevamente tiene aplicación la fórmula que te decía, porque si nosotros dividimos el flujo molar inicial entre el flujo volumétrico inicial, lo que obtenemos es la concentración inicial. Y este 1 menos X, aquí está, y este 1 más X, aquí está. Entonces, como tal, lo que acabamos de obtener ahorita dividiendo el flujo de A, el flujo molar de A entre el factor de expansión, es la concentración de a cualquier tiempo, por así decirlo, según la conversión. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues eso nos sirve para meterlo en nuestra ley de velocidad. Entonces, aquí está nuevamente el balance. Recordemos que así es como quedaba. Aquí ya no está escrito f de j, f de a, perdón, porque recordemos que esta es la entrada, esta es la salida, esta es la generación y esta es la acumulación. Pero como aquí va la f de a cualquier tiempo, pues esto es lo que tenemos aquí, la f de a cualquier tiempo según la conversión. Entonces aquí está la sustitución. Si nosotros multiplicamos este por lo que hay dentro de los paréntesis, pues va a quedar menos f de a 0 más f de a 0 por x. Entonces lo que rescatamos de esto es que tenemos f de a 0 menos f de a 0 más f de a 0x, pues entonces este f de a 0 y este f de a 0 se restan y ahora nada más nos queda f de a 0x más esto que tenemos aquí. Entonces recordemos que nosotros queríamos sacar la conversión, pero nos falta meter aquí lo que es la ley de velocidad y el volumen del reactor ya lo sabemos. ¿Y cómo estaba escrita la ley de velocidad? Bueno, aquí no lo escribí, pero era menos R de A igual a K por CA. Entonces la K por CA que vamos a escribir en este espacio de aquí es la K que teníamos al inicio de 0.6 con esta CA, que es esto de aquí, CAO por 1 menos X entre 1 más X. De aquí está escrito, esto es la K, esto es la CA. Entonces aquí está, esto equivale a menos R de A. Aquí tenemos esta parte de aquí y está el volumen del reactor. Entonces técnicamente en este punto de aquí podría decirse que ya podemos pues despejar todo y sacar la X. Aquí lo que está escrito es según la fórmula que nosotros ya habíamos obtenido o que el libro más bien ya nos había dado, que es de esta forma y que haciendo también la resta que hicimos acá pues se obtiene esto. Entonces pues puedes sustituirlo como quieras, el punto es que de todas formas vas a llegar a lo mismo porque por ejemplo si utilizamos esta forma de aquí, nosotros aquí vamos a meter el volumen del reactor que es 1, nuestra K que va a ir aquí, nuestra CA que es esto de aquí, CAO por 1 menos X entre 1 más X,
y nuestro flujo molar inicial y nuestra X para despejar para X. Entonces, yo aquí escribí que el flujo, perdón, que el volumen del reactor es 1 metro cúbico, que el flujo molar es de 54 mol por litro. Y pues, muy importante, si vamos a trabajar, por ejemplo, a partir de flujo molar, pues entonces esto tiene que estar en litros o las unidades que correspondan tanto para el flujo molar como para la K, ya que eso podría ser un detalle que sea como lo más peligroso que pueda haber aquí. Pero bueno, no, nada más checamos que todas las unidades estén bien. Hay que también recordar que la concentración inicial de A es 0.3 y entonces ya tenemos todo para meterlo. Entonces aquí tenemos el volumen del reactor igual a F0 por X. Y aquí este término corresponde a CA. Aquí está la K. Y CAO por 1 menos X entre 1 más X es todo esto, ¿no? Nuevamente aquí está. A eso corresponde CA, que lo obtuvimos con el factor de expansión. Y entonces aquí, pues técnicamente ya tú podrías, por ejemplo, meterla a tu calculadora y esperar a que te lo resuelva. Hay veces en las que la calculadora pues no puede llegar a resolverlo por X razones, pero pues aquí ya lo único que queda es pues pasarlo a una forma cuadrática. ¿Cómo? Bueno, pues aquí se quitó todo lo que no fuera X para un lado, eso que era, eso que no tenía nada que ver con X fue equivalente a 10 tercios, nos quedó así. Después multiplicamos este 1 menos X por los 10 tercios, nos queda así. Esto es igual a la multiplicación de X por 1 más X. Y pues aquí ya nada más es cosa de pasar las X para un lado, juntar esta X con esta X y ya obtenemos esta forma cuadrática. O bueno, esta forma cuadrática, que esta sí la podemos meter en la calculadora, porque te digo que a veces se confunde si lo metemos de esta forma, pero es raro que se confunda. Y ya lo último que hay que notar aquí es que, pues obviamente hacer una ecuación cuadrática nos va a dar dos resultados y el resultado que nos dio primero fue 2 tercios y el segundo pues fue -5. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? Pues obviamente tiene que ser, para empezar, el que sea positivo y el segundo, el que sea una fracción, porque si nos da más de uno, pues no puede haber conversiones de más de uno. De hecho, ni siquiera de uno. Entonces aquí nos obtenemos 2 tercios, que equivale a 0.6, y listo, eso ya prácticamente sería el resultado. Este ejercicio, digamos que fue hecho más complejo solamente por hacerlo en gases, pero si no se hubiera realizado en gases, si nada más hubiera sido en líquidos, pues hubiera sido muy fácil porque aquí nada más hubiéramos tenido F0 por X entre K por CAO por 1 menos X, si es que fuera la misma ley de velocidad, y ya nada más expresábamos X. Entonces lo único que dificultó un poquito más el ejercicio fue el hecho de que fuera gas y de que se ocupara esta fórmula. Entonces, recapitulando cómo se utiliza esta fórmula, bueno, pues tiene un epsilon y ese epsilon se obtiene a través de la multiplicación de la fracción para el reactivo limitante al inicio por este símbolo que llamaremos ampersand o algo así porque no me acuerdo. Y bueno, pues la fracción que tiene al inicio nuestro reactivo limitante, ya sea que nosotros lo obtengamos con los números de moles y pues ya lo pongamos, o la otra es que pues ya no lo sale el ejercicio. ¿Y cómo se obtiene este valor? Bueno, pues es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, nada más que hay que recordar que es productos menos eh, reactivos, y pues por eso hay que checar qué coeficientes estequiométricos está manejando la ecuación. Y ya, básicamente hasta ahí se acaba este ejercicio, y de hecho el ejercicio que sigue de este es el del PFR que vimos anteriormente.
Así que pues básicamente este está todavía más fácil que de los PFR. Y básicamente si tuvieras en un PFR un gas, pues también aplicaría lo mismo. Nada más tienes que dividir el flujo molar entre el coeficiente de expansión y nuevamente meterlo a la ley de velocidad. Y si acaso esto es lo que puede llegar a ser más complejo en estos ejercicios, porque pueden llegarse a dar, en el caso del PGR, ecuaciones integrales un poquito más complejas que la calculadora no puede resolver. Pero bueno, ya te había mostrado que hay cuadratura y también hay otras formas de resolverlo, así que realmente no es mucho problema. Lo principal para resolver estas cosas es que lo plantees bien y ya está.